Uno de los numerosos y variados oficios ambulantes que en otros tiempos se realizaban por los diversos pueblos y aldeas era el esquilado de caballerías. Naturalmente, y con la desaparición de la tracción animal para las labores agrícolas, este oficio se ha visto relegado de tal forma que últimamente se reduce a esporádicas visitas del esquilador a los pocos propietarios de caballerías de la zona, más por razones de compromiso amistoso que por rentabilidad económica. En la comarca de Barbastro todavía pervive puntualmente esta actividad en manos de don Joaquín Nasarre Gros, que aprendió el oficio en Aviego, directamente de su padre a los 14 años, y lo ha mantenido hasta nuestros días. El trabajo comienza por cuadrar al animal, es decir, ponerlo con las patas rectas sin necesidad de atarlas. Con la armaza o peine de hierro se rasca toda la piel de la caballería quitándole la tierra que lleva entre su pelo. Antaño, la tijera iniciaba el esquilado del pelo hasta que, a principios de este siglo, se impuso la maquinilla, más rápida y uniforme en el corte. El señor Nasarre siempre utilizó la maquinilla, pero recuerda haber visto trabajar a su padre todavía con la tijera. El motivo principal para el esquilado es el higiénico, con lo que se evita que se fijen a la piel del animal los parásitos. La mejor época para este trabajo es la entrada de la primavera y la entrada del otoño, es decir, 2 veces al año. En la primavera, particularmente ahora últimamente, 2 veces al año, en la primavera y en octubre. Pues hombre, pues porque como ahora hay pocas caballerías y es cuando más trabajan, a principios de temporada se hacen para que estén más limpias todo el verano. Luego cuando entran en el invierno pues se les quita el pelo porque están más limpias. Se lo saca todo él, pues, rompe todo lo que tiene. Con la maquinilla queda esquilado todo el lomo y cuello de la caballería, respetándose el pelo del anca, de la espalda y de la tripa que le sirve de protección. Pues hombre, eso simplemente se deja porque cuando labraban con el jugo que anteriormente, pues entonces les protegía, les servía de almohadilla, les protegía. La tijera especial, con una de sus hojas curvada y bien afilada, se utiliza para rayar, es decir, repasar el límite de la zona esquilada. Las orejas se repasan con la tijera y es la parte del animal más delicada, pues su piel es muy fina y sensible a cualquier error. La piedra de afilar es una pieza indispensable en la bolsa del esquilador. De su buena calidad depende el resultado final del trabajo. La obra del esquilador no termina allí. La firma de su trabajo, como todo buen artesano, viene reflejada en el dibujo que, con forma de media luna, hace en el pelo del anca con la tijera. Este tipo de dibujo se hacía a todas las caballerías cualquiera que fuera su labor. Haciendo gala de habilidad y buen pulso, el esquilador traza líneas con la tijera en el pelo del animal. Para mantener la simetría en ambos lados, la medida más práctica y usual es la de transportar la anchura con sus dedos. Todas estas líneas confluyen en un motivo general geométrico de caracteres primitivos, lo que demuestra que no ha sufrido transformación a través de los tiempos. El trazado del dibujo comienza marcando una media luna que dibuja la forma del anca. El punto central de la media luna
que coincide con el nacimiento del rabo, es el preferido para fijar el símbolo que el artesano decide en cada momento, una estrella, una espiga o un ramo, según la categoría del animal y del evento. Son tres, según los esquiladores, los tipos de animales utilizados en las labores agrícolas. Los caballos, de gran categoría, y que por no tener casi pelo no es necesario esquilarlos. El ganado mular, que es la segunda categoría, y el ganado asnal, que es de tercera y última. Los dibujos centrales se le hacen a cada animal según su categoría. Así pues, la estrella es un privilegio del ganado mular, y no es lógico que los burros lleven una estrella. La espiga se hace indistintamente a los dos tipos de animales, y el ramo es reservado para los asnos y burros. Las caballerías que se utilizaban para las grandes celebraciones, como bodas, romerías o fiestas patronales, y que se vestían con las mejores galas, llevaban una decoración especial, consistente en dibujos de estrellas, espigas, flechas y ramos, con toda su carga simbólica fecundante. Para esta labor se elegían las caballerías que permitieran un mejor trabajo al esquilador. Hoy, la desaparición de las caballerías ha llevado consigo la desaparición del oficio de esquilador. En los días previos a las fiestas de Barbastro, el señor Nasarre cumple con su tradicional compromiso anual de esquilar las mulas que llevarán en sus lomos al pregonero y sus acompañantes. La obra del esquilador se hace patente en la salida del desfile inaugural de la fiesta mayor. Pronto quedará relegado este oficio de recuerdo, como quedó la llamada popularmente Plaza de los Esquiladores en Barbastro, hoy llamada de la Diputación. No hay nadie, por el momento, que haya aprendido este oficio, aunque solo sea para conservar esta vieja tradición de llevar al pregonero montado en una caballería enjaezada y decorada para las fiestas de Barbastro. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.